Muchas gracias a cada uno de ustedes. A CIESPAL, celebrar que podamos trabajar desde Claxo con CIESPAL de una manera tan maravillosa, generosa, a Francisco Sierra, claramente a Omar Rincón, que es un gran enlazador en nuestra región, y eso es tan importante en estos tiempos. Y quiero decirles que yo voy a tratar de olvidarme que está acá presente Jesús, porque Jesús es un grande de verdad. Jesús ha sido el que a toda mi generación en Argentina, y voy a hablar de Argentina, pero sabemos que no es solamente en Argentina, nos hizo pensar en momentos de tremenda intemperie, con el cual pudimos sentirnos abrigados, pudo, como dice un poema hermoso de un joven desaparecido en la Argentina, pudo canalizar nuestras ansias y hacernos sentir acompañados en un tiempo en el cual era tan difícil pensar que lo popular podía resistir, que podía estar vivo, que podía correrse de tener la belleza del muerto y solamente la belleza de los muertos, en un momento en que la comunicación se transformaba en un asunto de técnicos, de expertos, y que entonces nos planteaba un mapa nocturno, un mapa que era claramente nocturno, tal vez como son los mapas, siempre los mapas más interesantes, pero un mapa que estaba lleno de vida. Entonces, un poco me olvido, un poco siempre nos acordamos, siempre está presente en todo. Nos olvidamos porque también para poder pensar muchas veces necesitamos poder traicionar. Ustedes saben que la traición tiene muy mala prensa, ¿no? Más bien, y más en mi país, ¿no? El peronismo, la lealtad. Pero la posibilidad de traicionar tradiciones es la que nos permite también, aún equivocándonos, poder hacer nuestros caminos, ¿no? Y entonces, cuando están los grandes presentes, uno tiende a repetir la letra, y eso no se trata de eso en este caso. Decía, gracias Jesús por estar también con esta humildad escuchándonos. Yo quiero plantear hoy cómo hablar de esto que llamamos de manera también provisoria esta epistemología del barro. ¿Qué quiere decir esto? Y para eso quiero plantear cómo es que venimos en las carreras de comunicación, en las áreas de comunicación, cómo venimos en nuestra región, ¿no? O sea, no solamente en las carreras de comunicación, sino como un movimiento que atraviesa todas las disciplinas, pero que va mucho más allá de las disciplinas, y que tiene que ver con un pensar situado en el neoliberalismo, claramente anclado en los límites del neoliberalismo. Muchas de nuestras carreras, y lo digo desde hablar desde una facultad como es la Facultad de La Plata, que ha sido una de las primeras en toda la región, pero son carreras donde se fundan los estudios de comunicación durante los años 80, los años 90. La gran mayoría de los espacios, decir esto en CIESPAL también es fuerte. CIESPAL es un lugar muy fuerte para los estudios de comunicación, que tiene una enorme historia. Vamos a decir, para la década de los 80 y de los 90, esa historia se borra y se empieza, y de alguna manera hay una idea de que se está empezando de cero. Y en ese empezar de cero, que se empieza teniendo a las democracias como utopías, a las democracias como estos lugares a los cuales llegar, estos lugares que todavía faltan pero que no hemos llegado, esas utopías empiezan a ser cada vez más traicionadas, además, y acá sí de la otra dimensión de la traición, esta que no es creativa, sino esta que tiene que ver con las derrotas, estas utopías que son fuertemente golpeadas, derrotadas, y asistimos hacia fines de la década del 90 estoy pensando, ¿no? Como la carrera de La Plata, por ejemplo, como yo empecé a estudiar en la carrera de La Plata en el año 89, el año que ganaba Menem, que se caía el muro de Berlín, decía, y asistimos en toda la región al triunfo del neoliberalismo, al gran triunfo del neoliberalismo, a la derrota fuerte, a la derrota que había comenzado unos años más, pero que aparece naturalizada
cristalizándose como derrota de los movimientos de emancipación, y al triunfo del neoliberalismo, que va a ser el gran triunfo del capital. Mientras se afirma que la historia se ha terminado, que se han terminado sus luchas, que el único mundo posible es el mundo que tenemos y que nos toca mirarlo por televisión, que esa es nuestra única posibilidad, también en esa afirmación se está diciendo no hay ninguna otra posibilidad de salida. El que quiere pensar otra cosa o es un nostálgico o que se vaya a otra parte o que quede, digamos, o que quede como un loco, ¿no? O sea, porque de esto no nos podemos mover. Y en la ciencia social en general va a haber unos movimientos, esto en líneas generales, va a haber dos grandes movimientos. Un movimiento que tiene que ver con la celebración del neoliberalismo, con algunas de esos que, para simplificar, voy a llamar de ciertas filosofías posmodernas, que las voy a decir así para simplificar, que van a celebrar el llamado fin de la historia, pero va a haber otra matriz importantísima en la cual creo yo que está lo mejor de nuestras tradiciones de pensamiento, que van a intentar pensar en la intemperie a partir de la denuncia de la devastación, y que intentando pensar en la intemperie lo van a hacer de maneras muy ricas, a veces de maneras también muy pobres, por supuesto, pero de maneras muy ricas, pero siempre asumiendo que estamos en la intemperie. Y es así como vamos a ir asistiendo de a poco a lo que podemos llamar la hegemonía de las historias mínimas, ¿no? El gran mundo, las grandes estructuras, parece ser que se han caído, se deja de hablar de las naciones, mientras se dice las naciones se han terminado, ¿no? Se oculta que mientras se dice se han muerto los grandes relatos, se oculta el gran relato de un relato único, ¿no? Se oculta esta estructura de un mundo globalizado a partir del mercado, fundamentalmente, pero lo que las ciencias sociales hacen, la mayoría de las ciencias sociales, es empezar a centralizarse en estas historias mínimas, en estas historias micro, en estas historias de la vida cotidiana, donde es posible rescatar las resistencias en plural y con eses minúsculas. De la misma manera va sucediendo que asistimos o participamos de una ciencia social que empieza a pensar también como una estrategia, pensándolo de la mejor manera, ¿no? O sea, por supuesto algunos celebran esta idea de que ya no hay más poder, ¿no? Se dice, pero de la mejor manera se empieza a buscar también el poder en la vida cotidiana, y entonces aparecen los grandes trabajos sobre las diseminaciones del poder, sobre el poder como una dimensión más de lo social, sobre este poder que se va haciendo tan micro a veces, que lejos de ser un planteo emancipador, termina siendo un planteo que asume que ya no se puede hablar más del poder, que no se puede hablar del poder, que no se puede hablar de la clase. Tan diseminado está el poder que termina casi por momentos desapareciendo. Y de la misma manera es que en este movimiento en el cual empiezan a aparecer las audiencias, en las cuales el pueblo ya va transformando el pueblo, se va transformando el público, y el público se va transformando de a poquito en consumidores, en el único orden posible, que es el del mercado, también va desapareciendo la idea de lo real, ¿no? Postgiro lingüístico, pero fundamentalmente en nuestra región, ¿no? Atravesado por derrotas tremendas, por golpes tan duros, ¿no? Esos golpes tan duros, como diría el poeta, el gran poeta peruano, con esos golpes tan duros, es que entonces, más ligado a eso, digo yo, más ligado a eso que a un giro epistemológico o a un giro, a un cambio de paradigma, también va apareciendo la idea de que lo real ha desaparecido. Por supuesto que esto tiene una dimensión riquísima, emancipadora, pensar en el mundo humano atravesado por el lenguaje, en lo real interpretado, pero las consecuencias van teniendo que ver más con una idea, con unas consecuencias, o las consecuencias perversas en este contexto
de triunfo del neoliberalismo van a tener que ver más fundamentalmente con la afirmación de la desaparición de la materialidad de la vida, ¿no? O sea, incluso yo siempre lo pienso y no dejo de sorprenderme de esos años como estudiante e incluso iniciando la investigación, como qué tan fuerte, ¿no?, aparecía eso, que ni siquiera en países como los nuestros, o en países como el mío, donde la idea de los desaparecidos está claramente ligada a una cuestión profundamente política, histórica. Si algo uno no puede pensar cuando piensa en la figura del desaparecido es en la inmaterialidad, en la no realidad, más bien piensa en la espesura infernal de esa realidad. Pero bueno, en estos años empiezan a aparecer y empiezan a circular cada vez más en las carreras de comunicación estas ideas de que lo real no existe, dando lugar a los relativismos más absolutos, no dando lugar al mundo de las libertades ni de las diversidades, sino más bien de los relativismos más absolutos, al punto de creer que entre mentira y verdad, el cuestionamiento de una idea de verdad asociada a lo real es profundamente emancipador en sí mismo, pero asumiendo que la idea de verdad directamente ni siquiera es interesante o necesaria problematizarlo, ¿no? Y como otro de los grandes tópicos centrales aparece muerta la estructura, ¿no?, caída la estructura, esto que también fue liberador y que tiene que ver también con movimientos, también está ligado a ciertos movimientos de emancipación, se termina transformando en un real pesadísimo, en un real sin posibilidad de salida, ¿no? Mientras se asume que no hay ningún tipo de totalidades, existe la totalidad absoluta del mercado, en el cual uno de sus tópicos centrales va a ser la exaltación de la diversidad, pero de una diversidad que está despegada de cualquier tipo de dimensión estructural, por lo tanto se transforma en puro relativismo, en puro y exclusivo relativismo, en una diversidad de mercado que nada tiene que ver con la interculturalidad o multiculturalismo sin interculturalidad, una diversidad que nada tiene que ver con la pluralidad. Bueno, no lo quiero hacer demasiado lineal, pero tenemos poco tiempo porque podríamos hablar horas y horas y mucho más de este tema, pero sin hacerlo demasiado lineal, yo quiero señalar cómo, o sea, sabiendo que no es nada lineal, sabiéndolo, en todo caso planteándolo en esta exposición para luego discutirlo todo lo que quieran, pero podríamos decir que estamos en un momento muy distinto en nuestra región en este tiempo histórico. Estamos en un mundo hegemonizado por el neoliberalismo, de eso creo yo que no hay ninguna duda, hegemonizado por las lógicas del mercado, del capital financiero, y en una región que de alguna manera, para algunos de sorpresa, para otros atendiendo en todo caso a aquello que estaba oculto, que estaba callado, que estaba perdido en los mapas nocturnos, pero que allí estaba. Pero esto es para discutirlo, pero por diferentes caminos es que estamos en un momento, podemos analizarlo de diferentes maneras, ¿no? Hay un argentino, Ricardo Foster, que habla de la excepción, ¿no? Un momento de excepción, un momento que no estaba en los planes de nadie en nuestra región, que no podía ser pensado, que de hecho no fue pensado en absoluto por estas ciencias sociales de denuncia de la devastación, de la desarticulación, de la desesperación, de denuncia de todas las se encuentra en un tiempo en el cual surgen, no de la nada, diría yo, gobiernos populares en toda nuestra región, gobiernos que tienen grandes diferencias entre sí, gobiernos que no responden a los manuales de los gobiernos revolucionarios que conocíamos desde las izquierdas, gobiernos que nos empiezan a sorprender y gobiernos que tienen en común al menos algunos de estos puntos que quiero señalar. Por un lado, un horizonte negativo con respecto al neoliberalismo, ¿no? Esta enunciación negativa con respecto al neoliberalismo. Unas políticas de redistribución, mejor hechos, podremos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero que ponen en la agenda la necesidad de la redistribución de los bienes materiales y simbólicos de nuestras sociedades, que se plantean la unión
regional, que claramente se plantean la unión regional, el no al ALCA, la posibilidad de pensar desde el sur, de pensar, ¿no?, el al carajo de Chávez, ¿no?, que se plantean además claramente una política de memoria, en algunos lugares con mayor intensidad, con mayor discusión, en otros empiezan a balbucearlos, pero una política de memoria, de justicia, de derechos humanos. Néstor Kirchner diciendo: somos nosotros los hijos de las madres, somos los que venimos a recuperar estos que habíamos sido, esta generación devastada, formo parte de una generación devastada, somos los hijos de las madres y venimos a bajar los cuadros de los dictadores y hacer más de 300 juicios a los dictadores, como juicios que se hacen en el marco del reconocimiento de la dictadura como parte del genocidio por primera vez en la historia, y que se hacen además en tribunales comunes también por primera vez en la historia, ¿no?, que vienen a plantear además que las transformaciones, e incluso se atreven a plantear, se hacen a través de las democracias, del voto popular, ¿no? Estuvo la semana pasada Evo en La Plata y decía en la universidad, estuvo varias veces, pero estuvo la semana pasada, y la semana pasada le contaba a los estudiantes cómo, él decía cómo cuando ganaron, bueno, o unos días antes ganaron, cuando él fue a verlo a Fidel, y que se juntó con Fidel, y que Fidel, que él iba a ver, él cuenta así, que fue a ver cómo Fidel le decía de dónde iban a sacar las armas. Y que entonces Fidel hablaba y hablaba, ¿no? A mí ahí me hacía acordar algunas cosas de Jesús cuando contaba del escalofrío epistemológico, el modo de relato. Entonces dice que Fidel hablaba, y que hablaban de la vida cotidiana, hablaban de los países, pasó la primera hora, entonces Evo dice, bueno, ahora me va a decir cómo conseguimos las armas, pasó la segunda hora, Fidel seguía hablando de la vida cotidiana, de las cosas banales de las cuales se habla a la hora de la siesta, y no le decía cómo se iban a conseguir las armas. La tercera hora se pone a hablar de Sudamérica y no le dice, entonces en un momento le dice, pero Fidel, ¿dónde vamos a conseguir las armas? Y Fidel le dice, la democracia, no. Las revoluciones en este momento histórico se hacen con democracia, se hacen con votos. Esas son las revoluciones que tenemos que hacer nosotros. Es decir, estamos en un tiempo histórico claramente distinto a este tiempo en el cual, por ejemplo, mi generación se fue haciendo grande, y en un tiempo histórico con particularidades, un tiempo que no es la repetición, que no es la vuelta rutinaria a otros tiempos vividos, pero que por supuesto está hecho de esos. Y yo creo que una cuestión fundamental ha tenido que ver justamente con la recuperación, el comienzo de la recuperación o la disputa de unos estados que habían sido estados saqueadores, estados asesinos, la recuperación por parte de gobiernos populares, que son gobiernos que defienden los intereses de sus pueblos, y son gobiernos que hacen este doble movimiento que también explica Laclau, de diferentes maneras, no lo hacen de manual tampoco, ¿no? O sea, pero que uno podría decir que hacen este doble movimiento. Por un lado, logran articular horizontalmente todas estas, o parte de todas estas luchas que se venían dando de a pedazos, ¿no? Los pedazos rotos de los cuales hablaba otro poeta argentino, Juan Gelman, que decían los pedazos de los compañeros rotos, los sueños de los compañeros rotos, algún día se unirán esos pedazos, ¿no? O sea, bueno, parece ser que estos son partes de estos días presentes en los cuales estos presidentes convocan, no le hablan al movimiento de los trabajadores, empiezan a hablarles a las mujeres, a los movimientos indígenas, a los movimientos de los trabajadores por el trabajo roto, a los movimientos de los desocupados, que en Argentina ocuparon un lugar tan importante, a los movimientos de los sin tierra, de los sin techos, de los olvidados. Acá empiezan a articular estas demandas que no se habían quedado mirando la televisión, que habían estado luchando
luchando, que habían estado luchando como podían, resistiendo con las R's minúsculas, resistiendo en la vida cotidiana, a veces en las calles, pero que estaban despedazadas, que estaban hechas de fragmentos. Le habla a cada uno de esos fragmentos para poder articularlos horizontalmente. Pero además de articular las demandas en plural horizontalmente, lo hace articulando verticalmente, articulando a partir de unos estados que empiezan a gobernar con muchísima debilidad. En Argentina, Néstor Kirchner empieza a gobernar con con más desempleados que votos, ¿no? Con muy pocos votos y con más desempleados que votos, con un Estado que no es, cuando lo asumen, un Estado poderoso, que no es que acceden al poder, pero que empiezan a construir poder popular. Y es entonces ahí cuando se encuentran con que los máximos detractores, los máximos oponentes, los que van claramente al frente en cada uno de nuestros países, que vuelvo a decir una vez más, no pueden ser pensados de manera homogénea, pero que empiezan a articular políticas comunes, se encuentran que de los máximos opositores aparecen los medios de comunicación, los que aparecían como los grandes medios de comunicación concentrados. Eso que incluso muchas veces en las carreras de comunicación habíamos dejado de ver, porque ese era un territorio perdido, no solamente porque no lo pudiéramos ver, porque no teníamos, sino porque de alguna manera era tan agobiante esa presencia que se iba haciendo cada vez más poderosa, ¿no? Porque mientras se iban sucediendo las derrotas de los movimientos populares, los grandes medios se iban concentrando, todo se iba concentrando cada vez más en pocas manos. Y esto también sucede, como sucedió con la industria editorial, como sucedió con los bienes de cada uno de los pueblos, con las riquezas, también sucedió con los medios de comunicación. Y entonces en las carreras de comunicación casi no podíamos mirar, porque sabíamos que con eso era casi una lucha perdida, y no porque no estuviéramos dispuestos a dar batalla, sino porque la batalla la estábamos dando en otros lugares, y eso era algo que en todo caso cierta economía política de medios podía denunciar, podía describir, ¿no? Pero desligada de cualquier tipo de proyecto político, casi como una cuestión experta, ¿no? Los grandes mapas de concentración de medios que hacían algunos compañeros, en los cuales ni siquiera tenían que ocultarlos, ni siquiera había que denunciarlos, porque estaban ahí. De lo que se hacía era describirlo. Bueno, estos medios concentrados, poderosísimos, que fueron haciendo su poder además con las manos manchadas de sangre en ocasiones, en muchas ocasiones, incluso en salas de torturas, ¿no? Como fueron vendiendo en la Argentina, como se fue vendiendo en la Argentina Clarín, Papel Prensa, ¿no? Estos medios que fueron los medios que apoyaron los saqueos de nuestros pueblos, porque además fueron en esos momentos en los cuales se fueron enriqueciendo. Estos medios que se habían posicionado como el único espacio público en el cual allí se dirimía la justicia, la vida cotidiana, la política y todo lo que era correcto y lo que era incorrecto hacer. Esos medios aparecen entonces como los principales oponentes, a partir de estrategias que, si bien tienen sus particularidades, aparecen muy comunes porque también actúan sistemáticamente, ¿no? Yo no me voy a detener en esto, lo había señalado, pero solamente como para verlo, ¿no? O sea, pensemos Venezuela, ¿no? O sea, los medios aparecen por primera vez, además claramente en nuestras historias políticas, en el golpe del 2002, en Venezuela aparece claramente la presencia de los medios de comunicación, ya no como actores que acompañan o que ilustran o que está por allá, sino diciéndole la batalla final va a ser en Miraflores y ocupando un lugar central, ¿no? O sea, en esto también podemos pensar cómo aparecen, además, trabajando en procesos, cómo lo hacen en el 2002, pero cómo lo van a seguir haciendo durante todo el proceso bolivariano, cómo lo siguen haciendo hasta nuestros días, cómo lo hacen a través de iniciativas absolutamente directas, incluso denunciando el cierre de medios, cuando además el único medio cerrado en Venezuela fue justamente la televisión pública para esos años. Si no
vieron, La Revolución será transmitida, es un buen documento para trabajar en nuestras carreras, además, ¿no? O sea, pero que lo van a seguir haciendo, lo hacen hasta el último día del gobierno de Chávez. Miren, yo no me olvido porque estaba como parte de los acompañantes, ¿no? O sea, para acompañar todo el proceso electoral, y me impactó muchísimo cómo el día antes de la elección el equipo de Chávez hace una rueda de prensa de aquel que se le dijo dictador todo el tiempo, que peleaba contra la libertad de expresión, y le preguntan directamente, pero no, le dicen, ¿no tienen miedo de que si ganan esta vez vamos a tener 20 años más de dictadura? Bueno, esto es lo que en estos términos, es desde los términos en los cuales que cada uno de ustedes debe conocer, además en sus países, en los cuales claramente va enunciando el periodismo su oposición a estos gobiernos, que empiezan a poner en discusión el orden de muchas cosas, entre ellos el de las comunicaciones. En Ecuador, ¿no? Claramente en Ecuador, acá, bueno, hay muchos ecuatorianos, no tengo que contarles la historia, pero claramente, ¿no? O sea, unos medios que empezamos a pensar, incluso fíjense, desde otros países, esto que parecía una realidad que estaba dado, que los dueños de bancos eran los mismos dueños de medios y que media docena de familias eran los dueños de todos los medios de comunicación, y que esto estaba naturalizado por las maquinarias de naturalización que son los medios de comunicación, ¿no? Entre otros, pero que son grandes maquinarias de naturalización, de construcción del sentido común. Esto que empieza a aparecer denunciado por primera vez en la historia por un presidente. Ya no son los académicos, no son los académicos los que lo están denunciando, no son unos grupos chiquitos de izquierda en los costados, sino que son presidentes que empiezan a denunciar esta situación, y la empiezan a denunciar como una situación injusta, ¿no? Y empiezan a actuar en relación a esta situación, y empiezan a discutir qué es la libertad de expresión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad de expresión? ¿De qué hablamos cuando hablamos del derecho a la comunicación? Y lo discuten, no para tener la mejor categoría, como decían esta mañana, sino por una discusión que es necesaria para pensar las democracias. Lo discuten para construir un nuevo orden que a muchos parece gustarles de acuerdo a los resultados de las elecciones, y a unos pocos parecen gustarle nada de nada, o no quieren saber nada con eso y están dispuestos a atacarlo profundamente. En Bolivia, ¿no? O sea, en Bolivia, que Evo encuentra también, y fíjense, además que encuentra un ataque que además en cada uno de los lugares, pero en Bolivia, en Argentina, estoy pensando, ¿no? Este periodismo que le dice macaco malparido, hijo de las llamas, ¿no? Que le dicen hay que atentar contra su vida, pero que además enloquece cuando se hace una ley contra la discriminación, ¿no? Ni siquiera es una ley, la primera ley que se hace, hablando en la cual hay un punto específico que habla del periodismo y de la comunicación en Bolivia, es una ley contra todo tipo de discriminación y racismo en un país y en una región atravesada fuertemente por lógicas del racismo. Y lo que aparece que enloquece al periodismo hegemónico es justamente que se hable de que puede haber sanciones cuando hay contenidos racistas, porque eso es atentar contra la libertad de expresión. En Argentina, ¿no? En Argentina, el proceso, bueno, y digo, en todo caso después conversamos, ¿no? Pero el papel que van a jugar los medios de comunicación en Ecuador también en el golpe de hace 5 años, cómo van preparando ese golpe, y cómo además, no solamente cómo van preparando ese golpe, sino también las discusiones que van a dar cuando empiezan a aparecer las primeras leyes en toda la región que hablan de otro sentido en torno a la comunicación, como automáticamente eso son calcadas las respuestas en país y país, ¿no? Podríamos no saber nada de un país, vamos a ese país y escuchamos, hoy escuchaba el taxista las cosas que decía y parecía calcado del programa de la mañana de ayer, de cualquiera de los programas que escuchamos a la mañana en nuestros países. Decía
en Brasil, situación que cada vez es más preocupante, porque, digamos, no digo, la Red O Globo, la revista Bella, que aparecen además no es que un día, una mañana se levantó un periodista o un medio enojado, sino que claramente actúan y están organizados con sistemas, y esto no es que tampoco una mañana nos levantamos locos y perseguidos, ¿no? Piensen los nombres que aparecen en la CIP, y la CIP como una asociación conformada claramente con la CIA, ligada a la necesidad de parar los procesos revolucionarios en cada uno de nuestros continentes, ¿no? Entonces uno piensa en la Red O Globo que de la misma manera que Clarín fue adquiriendo ese poder infernal negociando con la dictadura, claramente, ¿no? Trabajando para la dictadura, trabajando para la desestabilización de los poderes mediáticos, ¿no? Y que actúan, ¿no?, con sus satélites, decía, con la revista Bella, con Fola de San Pablo, pero que también actúan ligados a Clarín, La Nación en Argentina, al Universo, al Comercio, que trabajan claramente, ahí me dicen, perfecto, que van trabajando en cada uno de nuestros países. Podemos ir viendo cómo se van articulando, el lugar impresionante que tuvieron también los medios en el golpe, en este que algunos van a llamar golpe blando. Esta es una categoría que hay que discutir muchísimo en Paraguay, y cómo el emblema de la resistencia al golpe termina siendo la primer televisora pública que se hace en Paraguay, países como los nuestros, que ni siquiera muchos de ellos tenían televisiones y medios públicos, ¿no? Que no tenían directamente medios públicos, tan nada era lo público, tan nada era el Estado, que ni siquiera podía pensarse desde ese lugar, ¿no? Bueno, creo que todos conocemos de alguna manera cómo es que estos medios o que estos poderes travestidos en medios de comunicación van a atacar directamente a estos gobiernos populares con la excusa de la libertad de expresión. En muchos de nuestros países nunca hubo tanta libertad de expresión como hubo en estos tiempos, pero además estos gobiernos plantean la cuestión en términos del derecho a la comunicación, que incluye la libertad de expresión, pero que va más allá de la idea de la libertad de expresión. Y lo que a mí me parece interesante es pensar también cómo las respuestas de estos gobiernos tienen mucho de originales y mucho de algo que tenemos que pensar también nosotros y ver cómo fortalecerlas, cómo criticarlas cuando sea necesario y cómo acompañarlas en casi todos de los casos pero que plantean también un escenario distinto, porque estos gobiernos en principio no dejan de denunciar. Yo había traído, pero bueno, se va a hacer muy largo, algunos párrafos de algunos de nuestros presidentes hablando de los medios de comunicación, y cada uno tiene sus particularidades. Algunos, como Correa, dicen, bueno, discutamos si la comunicación no tiene que ser una función de Estado o no, o algunos, como los de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que habla directamente, ¿no? O sea, directamente hasta de eliminar, una de sus primeras medidas es eliminar las calumnias y injurias cuando se trata de un asunto público. Digan lo que quieran, digan todo lo que quieran, jamás un periodista se le va a decir que no diga, digan más y vuelvan a decir, ¿no? O sea, pero nosotros vamos por este camino, ¿no? O sea, no nos van a poner cierto periodismo, no nos va a poner la agenda, ¿no? Pero por un lado, la denuncia, ¿no? Esta denuncia que retoma viejas tradiciones de denuncias en nuestro campo, porque piensen ustedes cómo en comunicación, libros como los de Matelar, ¿no? Matelar y Dorfman, que fueron libros hechos para acompañar la revolución, para leerlos en las prepas, para leerlos en las secundarias, ¿no? Para leer al Pato, no es para leer al Tusser, sino para leer al Pato Donald, ¿no? Esa historia de denuncias. El Mercurio miente, el primer acto público en la Argentina en la cual se dice este orden de los medios no. Mientras Clarín dice con 5 tapas volteamos un presidente, aparece un acto político público en que aparece un primer cartel. Clarín miente. Esos carteles que estaban también hacía mucho otro tiempo, ¿no? El Mercurio miente, ¿no? El Mercurio miente. Tanto miente que recién en este año, tanto miente y a veces cuánto cuesta la historia, hago un paréntesis, ¿no? Recién en este año al director del Mercurio se le hizo un juicio ético, la sociedad de periodistas, y lo terminó echando a que era intocable. Pero claro, sigue siendo un juicio ético de periodistas, todavía eso no está en tribunales, no lo está juzgando la justicia de
de Chile, ¿no? Pero el Mercurio miente, el Clarín miente, la denuncia, ¿no? Primera respuesta es la denuncia, que hay algo que no es así, ¿no? El rey desnudo. Acá hay poderes, acá hay intereses, acá no se está solamente, no se reproduce la verdad como si tal, ¿no? O sea, hay algo de esto que como sociedades tenemos que revisar, ¿no? En segundo lugar, claramente, la construcción de leyes, de marcos regulatorios que puedan dar cuenta de las luchas del pueblo por el derecho a la información, a la comunicación y también a la expresión, a la libertad de expresión, ¿no? O sea, leyes, diferentes leyes que aparecen, marcos regulatorios que aparecen en constituciones, como las de Bolivia, como las de Uruguay, como las de Bolivia, como la de Ecuador, claramente como la de Ecuador, que empiezan a hablar de comunicación, y leyes específicas, ¿no? La ley de servicios audiovisuales en la Argentina, la ley de comunicación en Ecuador, la ley de Bolivia, ¿no? O sea, la ley en Bolivia, los procesos en Uruguay, ¿no? Ahí es impresionante, fíjense el poder, y por eso es tan importante que miremos Brasil, y no es que solamente para los argentinos es importante Brasil, ¿no? Brasil por sus dimensiones, por sus magnitudes. Ustedes acuérdense para la segunda elección de Lula, como a Lula lo destrozan los medios, y los destrozan a partir de los mismos discursos que aparecen en cada uno de nuestros países. Y entonces Lula, ¿qué es lo que hace? Sale a hacer una campaña cara a cara, cuerpo a cuerpo, hace 3 actos por día, ¿no? Y logra ganar, ¿no? O sea, claramente logra ganar. Pero no pueden hacer los gobiernos que siguen, no pueden enfrentarse con nuevas leyes, no pueden ni siquiera empezar a discutir. Hace muy poquito se cumplió el aniversario de la Red O Globo, y fue este Congreso que tiene mayoría opositora la que hizo el acto, donde se hizo el acto de festejo del aniversario de la Red O Globo, y donde el líder de la oposición dijo claramente: mientras nosotros estemos, nada se va a tocar de los medios de comunicación. Bueno, piensen lo que está pasando ahora en Brasil. Las leyes, ¿no? O sea, las leyes. También la presencia del Estado, el poder volver a pensar en los estados a través de diferentes políticas que tienen que ver con la democratización de la comunicación, entre ellas políticas de alfabetización. A mí me sorprende mucho cuando me dicen por qué Chávez pensarlo ligado a la comunicación popular y el derecho a la comunicación, y entonces uno piensa, pero ¿cómo ha disminuido en el alfabetismo? Y entonces pensamos, ¿cómo nadie que hable del derecho a la expresión, a la libertad de expresión, piensa que el que no sabe leer, escribir, no está en igualdad de oportunidades a la hora de recibir una información? Bueno, la presencia de los estados, políticas de estados como Telesur, por ejemplo, ¿no? O sea, claramente. Por supuesto que falta muchísimo. En cada uno de estos puntos uno podría decir, bueno, leyes, necesitamos todo lo que sabemos que necesitamos para que las leyes se terminen de aplicar. Pero ahí me gustaría detenerme, aunque sea en la conversación, para conversar eso, porque no me parece que solamente alcanza con decir falta que se apliquen. Bueno, ¿cómo hacemos para que se apliquen, no? Pero además de las leyes, faltan marcos regulatorios, por supuesto, regionales, en los cuales estamos trabajando y hay que seguir trabajando. El Estado, por supuesto que siguen faltando políticas de Estado, pero la idea de que el Estado es el único que puede llevar adelante políticas de reincorporación de aquellos que habían quedado fuera de todo, y que en este punto también es imprescindible hablar de la comunicación. Y el cuerpo a cuerpo, hoy decía Omar, los argentinos hablan de poner el cuerpo, ¿no? No me he dado cuenta que era una expresión argentina, ¿no? Poner el cuerpo, estos presidentes que han puesto el cuerpo, que ponen el cuerpo, que salen a dar la discusión, casi diría cuerpo a cuerpo, que encuentran primero estrategias de comunicación con sus pueblos, las cadenas de la presidenta Cristina, ¿no? Les dice, no, yo no me voy a someter a que ustedes me hagan las preguntas que ustedes quieren hacer, ustedes forman parte de un sector así de las empresas de este país, yo voy a hablar directamente, cuerpo a cuerpo, con mi pueblo, cosa que desespera, ¿no? Estaban diciendo que en lo del año son las 40 cadenas, bueno, lo hace legalmente y lo hace legítimamente porque ha sido elegida con el 54% de los votos, y además porque ella no va a tener intermediarios para hablar con el pueblo, ¿no? El aló presidente
presidente, ¿no? O sea, el diálogo bolivariano de ahora con Maduro, el enlace ciudadano, el café con presidentes de Dilma, las audiciones con el presidente y el poder poner en el primer lugar. Nosotros vamos a discutir esto que decía recién de Lula. Lula, 3 actos por día, ¿no? O sea, fíjense lo que hay que contrarrestar, cómo poner en la expresión, poner el cuerpo que tanto cabe en esto. Bueno, yo voy a hacer también otro enlace rápido y con esto cierro. Creo que nosotros estamos acá seguramente ligados a instituciones, academias, a espacios de comunicación, al espacio intelectual. Yo creo que es imprescindible que estamos frente a un desafío enorme de transformaciones. Cada uno de estos puntos podrían abrir a 1000 lugares de hacia dónde seguir abordándolos o hacia dónde hacer marcha atrás. Tenemos que hacer y tenemos que hacer y pensar. Tenemos que hacer, conocer, pensar. Es un falso dilema del neoliberalismo esto de que algunos o de las derechas, que algunos van a pensar y otros vamos a hacer. No entiendo nada que tenga que ver, no puedo comprender la idea de un pensar separado del mundo, que en el pensar, ¿no? Alguien podría decir que Marx era simplemente un teórico o que Marx no le interesaba la política o que tenemos que pensar haciendo en un contexto que nos interpela al compromiso. Y por eso yo diría solamente en 3 puntos, ¿no? que estamos en un tiempo histórico en donde tal vez sea necesaria incorporar a nuestras epistemologías una dimensión ligada a la esperanza. Parecía que todo no estaba cerrado, parecía que algunas cuestiones, parece ser, ¿no? que algo está en movimiento, parece ser que los pueblos no son simplemente siempre o derrotados o triunfan, que hay momentos donde los pueblos esperan, que hay momentos donde los pueblos resisten, no nos los pasamos todo el tiempo triunfando o resistiendo, que hay momentos donde nos juntamos con las banalidades, que hay momentos donde nos replegamos a la vida cotidiana y que hay momentos donde somos convocados a dar, habría que buscar otras metáforas, iba a decir a dar batalla, otras metáforas, sobre todo en una zona de paz como la nuestra, ¿no? O sea, pero que somos convocados a construir la historia, que somos convocados a seguir construyendo la historia. Y en ese sentido, creo que una epistemología de la esperanza tiene que ser necesariamente ligada, tiene que estar ligada en este momento histórico a una nueva pregunta por las totalidades que no solamente no han desaparecido, que están, pero también totalidades que podemos volver a construir nosotros, totalidades abiertas, totalidades en tensión, totalidades nada planares, sino más bien todo lo abigarradas que lo son, totalidades que no tienen simplemente contradicciones que se resuelven en síntesis. Por eso me parece tan interesante la idea de tensión, pero que nos pueden volver a ayudar a pensar incluso en otros universales, en no resignar la idea de lo universal, sino más bien cómo pueden entrar el todos y todas, ¿no? Cómo pueden entrar en este todas, en esta feminización, en esta todas, no estamos solamente las mujeres, sino que estamos todo aquello que ha sido lo no blanco, que ha sido lo no macho, que ha sido lo no adulto y que a la hora de entrar reformula claramente la idea del todo. El todo ya nunca más es igual. Bueno, volver a pensar, volver a imaginar otro tipo de universal, no resignarnos a ser solamente pedazos. Y esto es indisociable de una epistemología que yo llamaría una epistemología del barro, que tiene que ver con la idea del contagio del otro, frente al laboratorio aséptico, frente a la idea de una investigación neutral que no se mancha, que tiene que ser limpia, que tiene que tener cada una de sus categorías perfectamente delimitadas y que llevan al investigador, al becario, a estar 5 años antes de poder ir a hacer una entrevista, por ejemplo. Y no hablo solamente por la celeridad, ¿no? Que se pierde en su herramienta, que pierde el sentido, que pierde la pasión en términos de ese afán de por qué está, de cuál es el sentido de lo que se está haciendo. Una epistemología del barro que nos permita pensar
el sentido, ¿qué hacemos acá? ¿Qué estamos haciendo los intelectuales? ¿Qué estamos haciendo los académicos acá? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cuál es este lugar? Y sin lugar a dudas, ocupar un lugar es también manchar un lugar, contagiarse, el contagio, el encuentro con los otros, con las diferentes otredades, implica necesariamente mancharse. Y mancharse es un riesgo que hay que asumir, y es un riesgo que por supuesto nos traerá pérdidas. Yo lo veo clarísimamente, cada vez lo veo más. Cuanto más nos comprometemos, cuanto más nos ensuciamos, pareciera ser que está más en cuestión nuestra calidad de intelectual, ¿no? Cuanto más nos ensuciamos, pareciera ser que somos un poquito más brutos, que sabemos un poco menos, ¿no? Y no estoy haciendo un llamado a dejar de estudiar, a dejar de pensar, más bien todo lo contrario. Tenemos que estudiar más que nunca, tenemos que pensar más que nunca, tenemos que ser lo más profundo y banal que podemos más que nunca, pero esto sabiendo que puede haber ahí claramente una pregunta por el sentido que nos llevará seguramente a posiciones de conflicto frente a la epistemología de ese consenso de los cementerios, ¿no? Esta idea de que no hay que discutir, no hay que pelear, nos tenemos que callar, de que dice algo frente al callar y obedecer, que se le ha dicho a las mujeres, pero que se le ha dicho tanto tiempo a nuestros pueblos. Una epistemología del barrio nos remite a una idea del conflicto, que lejos de ser aquello que va a terminar con todos nosotros, en una zona como la nuestra, que apuesta tan contundentemente a la paz, no tenemos que tener ningún miedo en apostar al conflicto, incluso diría yo, a la violencia de la teoría, para construir la paz. La paz nunca es la paz de los muertos, la paz es la que resuelve los conflictos, la que tramita los conflictos, sin por eso abandonarlos. Y la teoría, parte de la teoría, hay una matriz de la teoría que nos habla de la teoría en paz, que no es lo mismo que la teoría para la paz, que es esta teoría que se va adecuando, esta teoría que es tan perfecta, esta teoría que es tan lineal, ¿no? Que tiene que ver con esto, que se parece a estos mapas de Borges, estos mapas en los cuales él describe en ese texto el rigor de la ciencia, donde dice cómo los imperios se dedicaron a hacer mapas y que los mapas eran cada vez más perfectos, cada vez más parecidos a la realidad, eran cada vez tan perfectos, tan claros, tan perfectos, que primero tenían el tamaño, se iban acercando hasta que llegaron a tener el tamaño de las ciudades, el tamaño del imperio. Tanto era su perfección que no había diferencia entre esos pueblos, esas ciudades y ese mapa. Y entonces los mapas no servían para absolutamente nada. Necesitamos una teoría que no se adecúe, una teoría que pueda irrumpir, una teoría que pueda abrir preguntas. Y finalmente, yo creo que pensar desde aquí implica tomar posiciones, que no hay posibilidad del barro, que no hay posibilidad del compromiso. Y creo yo que no hay la posibilidad de un pensamiento honesto, de unos pensamientos genuinos, sin una toma de posición. Y no hay una única toma de posición, no hay un único lugar de enunciación. Pero creo yo que en nuestros países tenemos una deuda enorme o una posibilidad en la cual no es que todo nos da lo mismo. Estos gobiernos han vuelto a recordarnos a lo que Martí llamaría los pobres del mundo, Evita llamaría los humildes, los condenados de la tierra. Hoy veía las niñas que lloran, las niñas que lloran, las lágrimas de las niñas que lloran, que necesitan, que lloran y que por supuesto ríen y que por supuesto han construido vidas y han sido tremendamente creativos para construirlas, pero que nuestros estados siguen teniendo tremendas deudas con ellos, nuestras democracias siguen teniendo tremendamente deudas con ellos y no podemos estar los académicos, los intelectuales en otro lugar. Se están construyendo, si lo popular, después de muchísimos años y en algunos lugares por primera vez en la historia, los sectores populares se están haciendo cargo del Estado, pensando políticas para todos y para todas. Nosotros podemos decidir, como decía Rodolfo Walsh, comprender lo que pasa y quedarnos quietos y formar parte de la historia del llanto de nuestros pueblos, o comprender lo que pasa y actuar una vez más para transformarlos y formar parte de la historia viva de nuestros pueblos. Una vez más, compañeros y compañeros, se trata ya no solamente de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Muchas gracias.